Bueno, hablar de la persona de Jesús realmente tiene tantas aristas y tantos escenarios en la que lo podemos colocar. Hablar de él desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico y hasta desde el punto de vista social. La manera que influyó en la redacción de la historia de aquellos tiempos del Israel de los primeros siglos, la manera en que repercutieron sus actos en una sociedad tan avasallada por diferentes culturas, por los diferentes dominios que se dieron a través de la historia. Hablar de él desde el punto de vista político, la influencia que tuvo en los estándares políticos de la época y los diferentes niveles religiosos con los que se vio involucrado. Creo que no hubo un sector o un área donde la persona de Jesús no incidiera y dejara una impronta que hasta el día de hoy tenemos que seguir hablando de ese icónico personaje, Jesucristo. Y quizás la razón por la que muchos niegan la existencia de ese Jesús que caminó por las calles de Jerusalén es precisamente porque no encuentran la manera de desligar a ese Jesús hombre con ese Jesús que representa el Hijo de Dios en la tierra. Entonces es preferible negar que existió un Jesús que caminó por las calles de Nazaret, de Galilea, de Judea, porque a la hora de aceptar esto como una realidad, se le hace difícil o imposible desligarlo de ese Dios que vino a la tierra como hombre para conectar a la humanidad con su Padre. Y cuando nosotros revisamos la historia, sin tildar de religioso a estos hombres que decidieron investigar la historia, la vida de Jesús, de aquel hombre que caminó por Jerusalén, pues nosotros tenemos una vasta lista de historiadores no cristianos que en ningún momento se declararon seguidores de Jesús, que tuvieron que hablar de él. Ahí está Dámaso, ahí está Tácito, pero me llama la atención mucho lo que hizo Flavio Josefo, un historiador judeo-romano. Tenía conocimiento tanto de la cultura judía como de la cultura romana. Vivió en esos escenarios y pudo contactar y redactar, recopilar datos para hablar con certeza y con fundamento, aún no tuviera ninguna inclinación religiosa ni favorable hacia la persona de Jesús. Pero él escribió esto que se conoce como el Testimonio Flaviano. Y el Testimonio Flaviano dice lo siguiente, grandes palabras. Dice Flavio Josefo: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era él el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Leer estas palabras y saber que salen del corazón de un hombre que no necesariamente profesaba la fe cristiana o judía, que no estaba en un proselitismo, sino más bien en un estudio científico, histórico, y quería que sus escritos tuvieran la veracidad a través de los años, y por eso confiesa y revela la unidad que hay entre ese Jesucristo hombre y ese Jesucristo Hijo de Dios. Él dice, él era el Cristo, y dice, no sé si llamarle hombre a este fenómeno que vino a la tierra, y de hecho también revela la resurrección, conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, viendo en el Nuevo Testamento y en Jesucristo las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Realmente son palabras contundentes, y no solamente estos hombres que he mencionado, sino que muchos otros historiadores sin ningún nexo con la iglesia han tenido que reconocer la extraordinaria vida de un hombre llamado Jesús. Y todavía hoy seguimos estudiando a este personaje icónico. Hay una manera de que puedas conocerle, y es permitiendo que Él llegue a tu vida. Ya no ese Jesucristo hombre que se humanó y que vino a la tierra, sino ahora a través del Espíritu Santo, que Él lo dejó como un consolador para que nos recuerde las cosas que ya Él nos había dicho. Esa es la manera de conocerle y de acercarse a Él.